Queridos hermanos, Dios les bendiga, bienvenidos una vez más a otro video aquí en nuestro canal Alcanzando Almas. Hoy quiero compartir con ustedes un tema muy interesante, muy importante. Vamos a hablar acerca del quebrantamiento. ¿Y por qué para mí es importante compartir contigo este tema? Bueno, muchas de las veces se entiende o llegamos a entender que el quebrantamiento es cuando nosotros hemos experimentado un dolor, hemos experimentado algo malo, algo que nos ha destrozado en el interior, ¿vale? Por ejemplo, recordemos cuando Nehemías se presentó ante al rey Artajerjes, cuando el rey lo mira triste, lo mira que anda diferente a los demás días, no mira en él la misma alegría. El rey le pregunta por qué su tristeza y le dice: esto no es más que quebranto de corazón. Pero el quebrantamiento es algo más, ¿vale? El quebrantamiento, el decir que Dios ha quebrantado mi corazón, no significa que Dios me ha hecho llorar y he llorado lo suficiente por lo que yo he escuchado o por lo que el Espíritu Santo me ha hecho sentir. No es eso un quebrantamiento. Hoy quiero compartirte lo que Dios nos ha permitido aprender y quiero compartir contigo el tema del quebrantamiento. Para ello vamos a dar inicio en lo que es en el libro de Salmos, capítulo 34, versículo 18. Dice la palabra de Dios: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Voy a utilizar esta primera parte que dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Hoy vamos a ver por qué dice que Jehová está cercano a los quebrantados de corazón. Vamos a ver qué es un verdadero quebrantamiento. Pero antes de dar inicio a lo que es un quebrantamiento, es necesario que te explique cuál es el proceso que debemos atravesar para llegar a un quebrantamiento genuino en nuestro corazón. ¿Quieres que Jehová esté cerca de ti? ¿Quieres que Jehová esté siempre contigo, esté siempre con nosotros? Todos queremos esa parte. Entonces es necesario que nuestro corazón esté quebrantado. Recordemos que en la Biblia, en el libro de 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4, nos habla acerca de lo que es el pecado. Le voy a dar lectura. Dice 1 de Juan 3:4: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Dice que el pecado es infracción de la ley, es decir, cuando nosotros hacemos las cosas que nos dice la palabra de Dios que no debemos hacer, es pecado. Por ejemplo, si nos vamos al libro de Génesis, cuando le dice Dios al hombre que puede comer de todo árbol, ¿sí? Pero no puede comer del fruto de la ciencia del bien y del mal, porque el día que lo haga ciertamente morirá. Iba a morir el día que comiera el hombre ese fruto. Pongo este texto como ejemplo. ¿Cuál era la ley en ese momento? Esa parte, ese mandato que le otorgó Dios a Adán, que no comiera del fruto de la ciencia del bien y del mal. Esa era la ley, la voz de Dios. Pero el hombre transgredió la ley en el momento que comió del fruto. ¿Por qué? Porque no hizo caso, no obedeció la ley de Dios. Por eso dice 1 de Juan que el pecado es quebrantar la ley, ¿sí? Es la transgresión de la ley, ese es el pecado. Sistemáticamente entendemos también que el pecado es el mal absoluto. Es una maldad, es maldad que tiene un propósito. Y nosotros debemos alejarnos de ese propósito, querido hermano. Porque el pecado, lo que tiene en sí hacer en nosotros, es alejarnos de Dios. Es evitar que nosotros cumplamos con nuestra parte en ese plan divino que tiene Dios para la humanidad. El pecado nos aleja cada vez más de Dios. Dios nos aleja de nosotros. Nosotros nos alejamos de Dios cada vez que cometemos un pecado. Yo te pido, hermano, que si tú has hecho algo malo,
hay que corregir esa parte. Corrige esa parte en tu vida, porque si no lo hacemos, posiblemente tú tienes un propósito tan grande que no ha pasado ni por tu mente, pero Dios lo tiene considerado para ti. Y si tú estás en pecado o estamos en pecado, entonces no vamos a poder ejercer esa parte, no vamos a cumplir con lo que nos corresponde en ese plan. Y es necesario que nosotros hagamos siempre todo aquello que sea de agrado para Dios y procuremos siempre cumplir con nuestro propósito en el plan de Dios. Una vez que ya vimos lo que es una parte en sí, lo que es el pecado, recordemos ahora que para que ese pecado sea retirado de nuestras vidas, hay un remedio, hay una solución. Y esa solución tiene nombre, es Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es el remedio, es el plan de salvación que Dios puso en sí para que cada uno de nosotros que somos parte de su creación, seamos adoptados como hijos suyos. En Isaías capítulo 1 versículo 18 dice la palabra de Dios: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hoy, hermano, Dios nos está diciendo que estemos a cuenta con Él. Dios siempre quiere que nosotros estemos a cuenta con Él, que veamos por nuestra santidad. Es necesario que todo pecado, querido hermano, querida hermana, que hayamos pasado, que hayamos hecho, lo dejemos atrás y digamos: ya no lo voy a hacer, ya no. Disponer nuestro corazón completamente para Dios, que nuestros deseos sean los deseos del Señor. No importa qué tan grande haya sido el pecado que has cometido, pero hoy Dios nos dice que estemos a cuenta, que si nuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, van a ser emblanquecidos, que si son como el rojo carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ponte a cuentas con Dios, hermano. Y si tú tal vez es la primera vez que escuchas de la palabra de Dios, hoy te digo, el Señor Jesucristo te ama y está dispuesto a recibirte a pesar de todas las cosas que hayamos hecho. Hoy Dios extiende sus brazos a ti y está dispuesto a recibirte, está dispuesto a adoptarte como hijo suyo para que experimentes esa salvación y tengas esa vida eterna que únicamente Dios nos ha dado como hijos suyos. Este remedio es Jesucristo. Jesucristo. Cuando tú escuchas la palabra de Dios y aceptas a Jesús, es necesario, hermano, hermana, que nosotros demos lugar al arrepentimiento de nuestros pecados, que nosotros demos lugar a esa parte de nuestra vida y decir: ya no voy a pecar más, Señor, perdona mis pecados, ya no voy a pecar más delante de ti, estoy dispuesto a someterme a tu Espíritu Santo para que el proceso de santificación en mí se lleve a cabo. Querido hermano, a veces cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios y creemos que Dios ha quebrantado nuestro corazón, comenzamos a llorar y a llorar. Pero hay que tener cuidado y discernir qué es lo que está pasando en nosotros. Porque muchas de las veces, lamentablemente, el cristiano experimenta un remordimiento en lugar de un arrepentimiento. Sí. Analiza, hermano, lo que has experimentado en ti. Porque a veces escuchamos la palabra y nos reprochamos en nuestro interior, nos reprochamos y de cierta manera nuestra conciencia actúa y nos dice: lo que tú hiciste ha sido mal, y nos sentimos mal, nos mortifica una mala acción que hayamos cometido, porque sabemos de que nos ha dicho Dios en su palabra que no lo debemos hacer. Pero ese remordimiento,
ese reproche es un remordimiento. ¿Por qué? Porque aunque sentimos en nuestro interior que hemos hecho algo malo y queremos, nos hace sentir mal delante de Dios, desnudos delante de Dios, ese reproche es momentáneo. Únicamente se experimenta en ese instante cuando estamos escuchando la palabra. Pero pasa tal vez, ¿qué será? Horas, un día, 2 días, y volvemos a caer, volvemos a reincidir en el pecado. Eso es un remordimiento. Y cuando experimentamos un remordimiento, tal y como lo acabo de mencionar, nos va a llevar a pecar nuevamente. Y se convierte en un círculo vicioso. Pecamos, escuchamos la palabra de Dios, nos sentimos mal, pasa el tiempo y volvemos a pecar. Es un círculo vicioso en el cual yo te digo que es necesario decir ya no, basta. Detén ese círculo vicioso en tu vida. Por eso, hoy te digo que es necesario que en lugar de un remordimiento, tú experimentes un arrepentimiento. Porque cuando el hombre experimenta el arrepentimiento, va a tener esa conciencia de haber cometido el mal. Pero no únicamente va a ser momentáneo. Vas a sentir un propósito en ti para reparar ese daño, para reparar las cosas malas que tú hayas hecho. Si tal vez ofendiste a alguien, vas a sentir esa necesidad de ir y acercarte a esa persona y pedirle perdón. Si tal vez tú pudiste ayudar a alguien y con ese arrepentimiento, posiblemente anteriormente tú no ayudaste a esa persona, pero si te arrepentiste, ahora sí vas a ir y vas a ayudarlo y vas a estar ahí dispuesto. Pero ¿por qué te estoy explicando todo esto antes de conocer acerca del quebrantamiento? Porque ni siquiera hemos explicado lo que es el quebrantamiento. Porque el quebrantamiento, para que exista en tu corazón, primeramente debemos estar arrepentidos. Debemos arrepentirnos y debemos estar dispuestos a dejar de cometer esas malas acciones que están en contra de la palabra de Dios que conocemos como pecado. El arrepentimiento nos va a llevar a experimentar un quebrantamiento en nuestro corazón. Y te comparto una definición para la palabra quebrantamiento. El quebrantamiento es humillar el corazón en sentido de hacerlo humilde, sumiso, manso y receptivo a la voluntad de Dios. Por eso yo te decía al principio, el quebrantamiento no es únicamente ponerte a llorar, tal vez por sentir en tu vida la presencia de Dios, ponerte a llorar por lo que escuchaste en la palabra de Dios durante la predicación. El quebrantamiento es poner tu corazón en un sentido humilde. Cuando hablamos de humildad, la humildad implica conocer y aceptar nuestras propias debilidades y reconocer que en mi vida hace falta Dios. Reconocer de que no puedo hacer las cosas por mi propia fuerza, que necesito de Dios para que todo sea posible en mi vida. Humildad es admitir que me he equivocado. Humildad significa ser agradecidos con Dios. ¿Cuántas veces Dios no ha hecho cosas buenas por cada uno de nosotros? ¿Cuántas veces Dios no ha bendecido nuestras vidas? Pero no somos agradecidos. No somos humildes delante de Dios y mucho menos con otras personas. Por eso hoy, hermano, ¿queremos alcanzar un quebrantamiento? Aprende a ser humilde delante de Dios y delante de las demás personas con las que tú convives día a día, no únicamente con los hermanos de la iglesia. Porque si únicamente convivimos con los hermanos de la iglesia y somos humildes con ellos, tal vez somos unos cristianos de etiqueta. Pero un cristiano debe distinguirse por igual, y me atrevo a decir tal vez hasta más, fuera de la iglesia. Porque nuestro propósito está también fuera de la iglesia. Es hacer llegar el Evangelio de Cristo, de nuestro Señor, a todas las personas que requieren de ayuda, que necesitan de ese auxilio, de ese pronto socorro, que necesitan de un castillo, de una roca, de una esperanza
para continuar, para seguir. El quebrantamiento implica humildad, implica que nuestro corazón sea humilde, pero también implica que nuestro corazón sea sumiso. Y hoy te pregunto, ¿tienes un corazón sumiso delante de Dios? Ser sumiso significa dejarse dominar por la fuerza de otras personas, pero yo aquí voy a incluir ser sumiso significa dejarse dominar por la autoridad suprema, que en este caso es Dios, por la autoridad y voluntad divina de Dios. Ser sumiso es que yo voy a aceptar la autoridad de Dios. Si Dios ha dicho no a alguna de mis peticiones en oración, debo de ser sumiso. Porque si Dios dice que no, ¿sí? Si Dios menciona que no en su soberanía, es porque Él sabe que esa parte que nosotros le estamos pidiendo no es para bien, no nos conviene, al contrario, posiblemente va a ser de mal para nosotros. Pero el ser sumiso no únicamente debe ser con Dios, ser sumiso también debe de ser con las autoridades que Dios ha delegado también aquí, por ejemplo, en su iglesia. Debo de ser sumiso a mi pastor, debo de estar dispuesto a su autoridad, debo de estar dispuesto también a la voluntad de mi pastor, porque recordemos que cada ministro que está en la iglesia de Cristo son personas que Dios mismo ha elegido y ha colocado por su soberana voluntad, porque sabe que tienen la capacidad de dirigir, de alimentar a los miembros que conforman el cuerpo de Cristo. Por eso nosotros debemos estar también sumisos a ellos, debemos de respetar su autoridad y debemos de aceptarla. Que cuando ellos requieran de ayuda, nosotros debemos estar dispuestos, sin poner algún pretexto. Pero a veces cuestionamos, a veces nos rehusamos y a veces creemos que tal vez no es necesario participar ni siquiera en el aseo de la iglesia. Pero aún tal vez en el aseo de mi iglesia yo muestro que estoy sumiso delante de Dios, delante de mi pastor, delante de los ministros de la iglesia de Cristo. ¿Quieres alcanzar un corazón quebrantado? Aprende a ser sumiso. La definición que agregamos también dice que el quebrantamiento hace de un corazón manso. Ser manso significa ser tranquilo, ser libre de violencia. Debemos aprender que las cosas se resuelven siempre a través de Dios. Debemos aprender a dejar todos nuestros problemas, todas nuestras cargas en las manos del Señor. Debemos de aprender a ser mansos. Ya no pelees, ya no confrontes a las demás personas. Ya no busquemos malas acciones en nuestras vidas. Estemos libres de violencia y aprendamos de esa mansedumbre. Hay que ser personas tranquilas, evitar la violencia ante todas las cosas. Porque si nosotros violentamos o cometemos alguna violencia ante algún hermano, pareciera que no, pero estamos haciendo cosas más graves todavía. Y esa violencia va a dar lugar también al pecado nuevamente en nuestra vida. Y nosotros no debemos de ser ese tipo de personas, hermanos. ¿Quieres que tu corazón sea quebrantado verdaderamente por Dios? También hay que practicar el ser manso. Y por último dice, ser receptivo. Receptivo significa recibir, aceptar. Debo de aprender a recibir. Debo de aprender a aceptar todas las cosas que pasan en mi vida. A veces cuestionamos a Dios porque creemos que ha hecho algo que tal vez a nosotros nos puede molestar. Cuestionamos a Dios por qué no ha permitido que ocurra algo en nuestra vida que le hemos estado pidiendo, tal vez por meses, tal vez por años, pero debo aprender a recibir y aceptar, a ser receptivo
la voluntad de Dios en mi vida. Esto es el quebrantamiento, hermano. El quebrantamiento no es únicamente caer de rodillas y llorar, ¿sí? Que tampoco estoy diciendo que esto no sea correcto, porque cuando sentimos la presencia de Dios en nuestras vidas es algo inexplicable. La verdad, es algo que no se puede explicar con todas las palabras que conocemos. Pero un quebrantamiento, un corazón quebrantado, quiere decir un corazón humilde, un corazón sumiso, un corazón manso y un corazón receptivo delante de la voluntad de Dios. Hay que aprender y hay que aplicar el quebrantamiento en nuestra vida. ¿Sabes por qué? Porque el quebrantamiento es una necesidad espiritual. Es una necesidad espiritual. Porque el quebrantamiento nos lleva a una restauración. Restaurar es hacer que algo regrese o se convierta nuevamente al modelo original. Eso es restaurar. Llevar a algo a su modelo original, a como fue hecho en su principio. ¿Y cómo fuimos nosotros hechos en el principio? Dice Efesios capítulo 1, versículo 4 al 6. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Dios desde un principio nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y el plan original era que nosotros seamos o fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El quebrantamiento es una necesidad espiritual en nosotros porque nos lleva a una restauración. Nos restaura para que busquemos la santidad y busquemos estar sin mancha delante del Dios Altísimo, delante del Dios de los cielos, delante de nuestro Señor Jesucristo. Y de esta manera nosotros somos adoptados como hijos suyos. Querido hermano, hermana, tal vez que has escuchado por primera ocasión la palabra de Dios. Dios quiere adoptarte hoy como hijo suyo. Dios quiere adoptarte como su hijo. Dios quiere lo mejor para tu vida. Y esta restauración nos lleva desde el principio para que fuimos hechos para la alabanza de la gloria de su gracia. Es una necesidad espiritual porque nos restaura para que seamos alabanza de la gloria de la gracia del Señor. Por eso nos hizo aceptos en el amado. Por eso mencioné que el remedio, que la solución ante el pecado es Jesucristo. Y que a través de Él somos aceptados como hijos de Dios. Somos coherederos juntamente con Cristo Jesús ante todas las promesas que Dios ha hecho para su pueblo. Querido hermano, busca ese corazón quebrantado y haz esta palabra que está en el libro de Salmos capítulo 34 versículo 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Por eso Jehová está cercano al que tiene un corazón quebrantado, porque ha demostrado en sí esa humildad, ha demostrado en sí estar sumiso, ser manso y ser receptivo, estar dispuesto a la voluntad de Dios. ¿Queremos que Dios esté cerca? Busquemos un quebrantamiento en nuestra vida. Hay que estar arrepentidos de todos nuestros pecados y si es necesario reconciliarnos nuevamente con Cristo, hoy te digo, hazlo. Te hago una invitación, querido hermano, a que reconcilies tu vida con Cristo. Te hago una invitación, mi hermano, a que si es la primera vez que escuchas la palabra de Dios, que aceptes a Jesús. Pídele perdón por todo lo que has hecho. Menciónale que crees en Él, que crees que es el Hijo de Dios, que murió
y resucitó al tercer día, y que ascendió a los cielos y está a la diestra del Padre, y pídele perdón. Querido hermano, espero que esta enseñanza sea de ayuda, sea de bendición para tu vida, porque para mí, para mi familia, esta palabra realmente es de bendición y hoy quiero compartirla contigo. Querido hermano, gracias por tu tiempo, gracias por dedicarle tu tiempo a Dios, gracias por ser un obrero de Cristo. No te canses, sigue adelante, porque la recompensa que tenemos delante de Dios no la da el mundo. La recompensa que tenemos en Dios no se compara ni con la mejor recompensa que nos pueda dar el mundo. Por eso sigue adelante. No importa qué tan grande sea la prueba, no importa qué tan grande sea tu problema, pero recuerda, Dios es más grande todavía que eso. Y para Dios no hay ninguna cosa que sea imposible. Así que hermano, Dios te bendiga y comparte esta palabra, comparte este mensaje, este video, para que otras personas conozcan el concepto del quebrantamiento. Y recuerda, te invito también a que te suscribas a nuestro canal, porque seguiremos compartiendo más videos, temas interesantes, consejos para tu vida cristiana. Y si tú te suscribes al canal, pues te va a llegar esa notificación. Te va a llegar esa notificación cuando nuestros videos estén listos en esta plataforma. Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video.